Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, en un día marcado por el discurso histórico de Trump ante la Knesset, con Netanyahu sacando pecho, hablando sobre el fin de la guerra en Gaza y esperando en los próximos minutos, en las próximas horas, a esta cumbre en Egipto. Vamos a mirar también a la tensión entre Rusia y la OTAN, con nuevas advertencias sobre estos misiles Tomahawk que comentaba hace escasos minutos Lorenzo Ramírez, y también pendientes de la escalada de un Donald Trump que, por cierto, ha hablado durante 2 días consecutivos con Volodymyr Zelensky. Nosotros vamos a empezar con últimas horas pendientes de Egipto. La duda estaba en si iba a realizar esta visita, si iba a participar o no Benjamin Netanyahu, pero hay un inconveniente, y es que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se ha negado a aterrizar en Egipto tras informes de que Netanyahu iba a asistir a la cumbre de Sharm el Sheikh. El avión de Erdogan ha sobrevolado el Mar Rojo en lugar de aterrizar. Aterrizó solo después de que se cancelara la participación de Netanyahu. Fuentes afirman que Erdogan había dejado muy claro que no asistiría a ninguna cumbre en la que participara Netanyahu. Mientras tanto, Donald Trump hablaba ante la Knesset en Israel para decir que si Estados Unidos hace la guerra, la ganará como nadie ha ganado antes. Dice que ha conseguido hasta 8 guerras detenidas, pero que si Estados Unidos va, lo va a hacer de verdad. Escuchamos a Trump. Actually, she said, he's got a personality that's all about war. No, and my personality actually is all about stopping wars, and it seems to work. It seems to work. But it also means this name change and our attitude that we're not going to go into a war, but if we do, we're going to win that war like nobody has ever won a war before. We will not be politically correct, but we're not going to be there. And I think, you know, as you mentioned, Bibi, before, peace through strength, and that's what it's all about. Un Donald Trump que también se dirigía directamente al propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Le pedía que adoptara un tono más suave. Decía, ahora puede ser un poco más amable, Bibi, porque ya no estás en guerra. Este era el tirón de orejas de Trump a Netanyahu. Now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. Decía que es hora de disfrutar de los frutos de su trabajo. Pendientes de este discurso de Trump, vamos a mirar también al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Advertía este lunes que el envío de misiles Tomahawk a Ucrania podría terminar mal para Donald Trump. Dice que el lanzamiento de estos misiles podría ser perjudicial para todos y sobre todo para Trump. En un mensaje de Telegram decía pues, que en cientos de ocasiones ha reiterado que es comprensible que incluso es imposible distinguir un Tomahawk nuclear de uno convencional en vuelo. El funcionario ruso ha criticado a Trump por sus comentarios de que esto terminará mal para Putin. Expresaba su esperanza de que los comentarios de Trump sean otra amenaza vacía, motivada por las negociaciones con Volodymyr Zelensky. Bueno, pues con la mirada puesta en estos misiles Tomahawk, en el choque entre Rusia y la OTAN, mirando hasta qué punto va a llegar Estados Unidos y sobre todo pendientes ya de esta cumbre de Egipto donde está a punto de llegar Donald Trump, nosotros vamos a ir con el análisis con los expertos y hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros, claro. Tenemos también a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Encantado, buenas tardes Sergio, y también muy contento de estar con tan prestigiosos y admirados colegas. Pues el último en nuestra mesa es Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes, Sergio, y por supuesto un honor más estar en este espacio tan diverso, alternativo y acompañado de grandes contertulios, por supuesto. Bueno, pues un día para analizar muchas cuestiones, para hablar sobre este choque entre Rusia y la OTAN, pero sobre todo un día para hablar de lo que está sucediendo en Oriente Medio con Donald Trump, que aterrizaba esta mañana en Israel y que, bueno, hacía este discurso ante la Knesset que va a pasar a la historia. No sé si para bien o para mal. Carlos, quiero saber tu opinión, ¿no?, de un Trump que, bueno, primero ha dicho que Irán no puede, que no quiere tener un arma nuclear porque están exhaustos, ha venido a decir algo así. Dice que Netanyahu es un héroe de guerra para Israel. Ha pedido el indulto, por cierto, para el propio Benjamin Netanyahu y decía pues que si Estados Unidos entra en una guerra que, vamos, que va a ganar como nadie antes. ¿Qué te ha parecido este discurso de Trump ante la Knesset? Bueno, yo no quisiera hacer aguafiestas, pero realmente
¿Qué nos haría pensar que unos acuerdos, ¿no? Estos últimos 2025, que están siendo tan promocionados por el presidente norteamericano Donald Trump en su afán, ¿no? De conseguir que se ha convertido, creo que en un objetivo de vida, ¿no? Lograr el Premio Nobel de la Paz. Pero nosotros hay que hacer un poco de historia, ¿no? Todo prácticamente el siglo XX ha estado en esa parte del mundo, en ese conflicto en específico Palestina-Israel. Básicamente se ha visto N acuerdos, N tratados, no tratados, digamos acuerdos generalmente, ¿no? Desde el Camp David I, Camp David II, Tratado de Acuerdo de Oslo, Hebrón, etcétera. O sea, yo realmente no sé hasta qué punto se puede pensar que este último, que él denomina, ¿no? Lo dijo Elanés en el Parlamento judío, no sin escándalo de por medio, porque también ha trascendido, ¿no? La respuesta categórica que hicieron parlamentarios de un ala de izquierda, entiendo, ¿no? Llamando terrorista al presidente. O sea, eso también es un detalle nada menor. Entonces, yo considero que esto no va a tener tanta trascendencia, lamentablemente, porque las causas profundas de esas desavenencias, ¿no? Entre el Estado israelí, ¿no? El Estado sionista de Israel, frente al pueblo palestino, ¿no? Porque más de una ocasión hemos mencionado en este espacio de que el proyecto geopolítico de Israel para Oriente Medio es prácticamente un Israel maximalista en términos geográficos, geopolíticos, y eso pasa por, lamentablemente para el pueblo palestino, barrerlo del mapa. Entonces, ahora se considera que es una capitulación de Hamas, que es una capitulación del pueblo palestino. Yo tendría cuidado con mencionar eso porque si bien es cierto, bueno, tiene mayores capacidades Israel, tecnológicas, militares. Sin embargo, en 2 años, o sea, sus objetivos claramente todavía no se han logrado, ¿no? A cabalidad, siendo que no es pues no es Gaza, digamos, un pueblo apoyado por superpotencias, ¿no? Es un pueblo que evidentemente tiene una capacidad de combate y una voluntad de lucha y de resistencia, que ese es su mayor logro, sobrevivir frente a esa pretensión expansionista y el genocidio, la limpieza étnica, porque nunca olvidemos eso. Israel es ante todo un Estado que se precia de ser una nación confesional, racial, ¿no? Ante que en un Medio Oriente que considera pues subhumano, digamos, ¿no? Porque ellos, desde su perspectiva teológico-escatológica, son el pueblo elegido y tienen pues que erigirse en ese Medio Oriente, en ese gran Israel, ¿no? Del que estamos hablando. Entonces, yo la verdad que no creo que esto dure más, sea duradero, digamos, sea una paz duradera. Ni siquiera es una paz, ya estamos viendo cómo se está empezando, ¿no? Se ha bombardeado recientemente un hospital a manos del ejército israelí, una vez más. Entonces, esto yo no creo que vaya a trascender en una paz perpetua en Medio Oriente por las condiciones y características, ¿no? Lamentablemente para el pueblo palestino, bajo sus pies yacen inconmensurables cantidades de recursos estratégicos, ¿no? Como energía, por supuesto, gas, petróleo, y eso es lo que hace que justamente fijen sus ojos, no solamente Israel, sino también el bloque que lo apoya, incluye el propio Estados Unidos, sin mencionar toda la inmoralidad que está más allá de lo bélico, ¿no? Vayamos a ver lo financiero, lo económico, que creo que gente mucho más autorizada que uno ha versado, ¿no? Estamos viendo cómo si ya se está hablando de una reconstrucción, de una serie de, digamos, asentamientos de lujo, ¿no? Donde van a venir a invertir sendas empresas multinacionales, incluso tecnológicas, y esto, ¿qué nos diría, no? Que detrás de ese impulso bélico militarista se encuentra también, por supuesto, las finanzas de siempre, que no ven en esta oportunidad la mejor oportunidad justamente de poder hacer negocios, porque al final de cuentas la guerra siempre es un negocio, en estas partes del mundo aún más, ¿no? Siendo una placa geopolítica tan importante que reviste, pues, sigue siendo al siglo XXI un punto estratégico de materias primas, con especial mención de energéticos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo no creo que esto trascienda, ¿no? Así como lo está promocionando el presidente norteamericano. Lamentablemente, claro, entiendo que es una cuestión muy personal de él, ¿no? Y, por supuesto, ese lobby israelí que siempre está, independientemente de Donald Trump, son demasiados presidentes, son demasiadas gestiones, administraciones dentro de Estados Unidos que han cedido a las presiones de Israel, ¿no? Esto se expresó muy bien, se fue manifiesto en ese libro tan ya a estas alturas clásico de John Mearsheimer y Stephen Waltz, ¿no? El lobby israelí, donde se preguntan fundamentalmente
siguiente: ¿cómo es posible que un país tan pequeño en Medio Oriente pueda impulsar a Estados Unidos a tener una serie de desavenencias con todos los actores de una región tan estratégica, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir analizando el avance de estos nuevos acuerdos y, bueno, siempre con esa cautela y tomando en cuenta la realidad de la historia, ¿no? O sea, ¿a dónde han llevado todos esos anteriores esfuerzos por solucionar un conflicto que, dicho sea de paso, no se lo quiere abordar en su digamos, en su prístina naturaleza, en su cristalina naturaleza, que es evidentemente un impulso expansionista de limpieza étnica de un territorio a manos de Israel y de un pueblo que se resiste a ser destruido, por supuesto, y que sigue demostrando, a pesar de esa superioridad tecnológica de Israel, que puede todavía resistir. Bueno, pues el mundo pendiente de Gaza, pendiente sobre todo de lo que suceda en los próximos minutos en esta cumbre en Egipto, pero bueno, pues analizando también este discurso de Donald Trump. Cristian, quiero saber qué te ha parecido y cómo de optimista eres con respecto a Oriente Medio. Bueno, para no sobreabundar con las interesantes definiciones que hizo Carlos, yo brevemente debo decir que tampoco soy demasiado optimista, porque sinceramente no creo, y lo marcó bien el presidente Trump al mencionar esto de que baje un poco la intensidad de sus declaraciones y sus expresiones, digo, Netanyahu, porque difícilmente se puede arribar a la paz, al entendimiento, a una situación armónica, si uno está diciendo. En eso me hace acordar mucho a Volodymyr Zelensky, el perfil del premier israelí, porque recuerdo, el ucraniano también parece muchas veces decir: queremos hacer la paz con estos perros asesinos rusos y Putin, que es un asesino, pero queremos hacer la paz y llegar a un acuerdo. No se puede llegar a ningún acuerdo llamando asesino, criminal, insultando a la otra parte. Esto desnuda sin duda el perfil de Netanyahu, que finalmente yo creo que, y lo he repetido muchas veces incluso en este espacio, yo creo que uno de los principales escollos para la paz es el mismo Netanyahu. No está por la labor de conseguir la paz y el entendimiento, que por otra parte, y respecto a lo que decía Carlos, tampoco se va a poder llegar a una paz duradera si no se brinda realmente una situación de derechos y de bienestar al pueblo palestino, porque justamente sumergirlos en una situación de carencias y de un nivel de vida muy por debajo del estándar israelí, también es generar resentimientos y generar el caldo de cultivo del cual se alimentan estos grupos terroristas como es Hamás. Entonces, en ese sentido, yo creo que no podemos ser demasiado optimistas, más allá de que yo creo que Israel también, y con respecto al tema de su capacidad bélica, esa famosa guerra de los 12 días desnudó una fragilidad por parte del Estado hebreo, que tal vez trascendió en las últimas horas, que habría habido un mensaje a través de Moscú, de Israel a Irán, diciendo que no querían más enfrentamientos, que no querían volver claro, es que es muy distinto enfrentar a un grupo o a un pueblo como es el pueblo gazatí de una forma totalmente desproporcionada, que hacerlo con una potencia regional que sí está armada y preparada para estas contingencias. Para cerrar, yo creo que también queda muy claro que se reaviva también, que es lo que no le conviene a Netanyahu, con una paz entre comillas o con un cese al fuego, se desnuda de nuevo la división profunda que hay en la sociedad israelí, el carácter delincuencial que tiene el premier israelí, y de hecho más claro no se puede decir cuando Donald Trump pide el indulto. El indulto es un perdón ante un crimen, ante un delito. Entonces justamente no hay más nada que probar. Entonces yo creo que esa es más o menos toda la radiografía que podemos hacer de esta situación en Medio Oriente. Bueno, pues pendientes de un Donald Trump que, como bien decía ahora Cristian, ¿no?, ha pedido el indulto para Benjamín Netanyahu. Se informa, por cierto, enseguida vamos a mostrarles la imagen de que está llegando a Egipto el presidente de Estados Unidos, a punto de llegar
su avión, bueno, prácticamente con 2 horas de retraso, esta cumbre de los países árabes. Mira, están viendo la imagen en directo del Air Force One, el avión de Donald Trump, que está a punto de aterrizar en Egipto, donde junto al presidente al-Sisi, bueno, pues van a ser precisamente los cabecillas, los responsables de esta cumbre en Oriente Medio, donde se espera que se firme el acuerdo final de paz. Netanyahu iba a asistir, pero finalmente ha declinado la invitación precisamente de al-Sisi. Enseguida vamos a contarles todo lo que sucede en esta cumbre histórica, pero antes, Adrián, quiero saber, bueno, pues cuál es tu valoración, tu análisis de este discurso de Donald Trump en la Knesset. Se puede decir, bueno, pues que ha tenido para todos, ¿no? Bueno, has dicho que Trump llega con 2 horas de retraso en su vuelo. Esperemos que no haga como von der Leyen y que, como llegó con retraso, no se le ocurrió otra cosa que inventar que había sido debido a un hackeo ruso, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, vamos a ver, esto lo podemos analizar desde una perspectiva del corto plazo o desde una perspectiva estratégica. Yo creo que en principio el acuerdo es muy positivo desde el punto de vista humanitario, evidentemente, y también seguramente desde el punto de vista estratégico. Muy positivo para el pueblo palestino, en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente le permite ganar tiempo. Ganar tiempo en una situación en la que el tiempo corre a favor de ellos. Y corre a favor de ellos porque las estrategias, digamos, expansionistas, hegemonistas de Israel de las últimas décadas se han basado siempre en que han contado desde los años 90 clarísimamente con el apoyo total del que era el gran hegemón mundial de Estados Unidos para estas políticas y, sin embargo, se encuentran ahora ante un horizonte geopolítico en el que esa hegemonía mundial de Estados Unidos está en cuestión, puede ir a menos y clarísimamente Oriente Medio puede ser o va a ser con toda probabilidad una región donde Estados Unidos ya dentro de unos años no va ni mucho menos a poder hacer lo que quiera ni van a poder imponer sus estrategias, ¿no? Esto sitúa a Israel ante un verdadero vértigo estratégico y ante ese vértigo los últimos gobiernos de Israel, en lugar de optar por intentar tranquilizar sus relaciones, digamos, con el entorno o con los palestinos, lo que han hecho es una huida hacia adelante en esa estrategia expansionista con la idea de jugar a hechos consumados de tal forma que, aunque dentro de unos años cambie el contexto geopolítico, para entonces ya haber asentado, pues de ser posible, algo lo más cercano a esa idea del gran Israel, ¿no? En este sentido, el que una estrategia de hacerse con un nuevo territorio como el de Gaza se vea detenida, simplemente esto es algo muy positivo para los palestinos, precisamente porque les permite ganar tiempo y acercar esa perspectiva, esa nueva perspectiva geopolítica sin haber perdido este territorio, ¿no? Pero claro, ese aspecto positivo es también la debilidad de este acuerdo. ¿Por qué? Pues porque precisamente desde el otro punto de vista, los sectores más radicales de Israel pues están muy nerviosos con esa evolución geopolítica y piensan que esto puede ser perder un tiempo que es verdadero oro para ellos y quedar en una situación para ellos inadecuada para hacer frente a ese nuevo contexto, y las tentaciones para reanimar el conflicto posiblemente van a ser continuas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo se desenvuelve, pero yo creo que en principio la valoración positiva de lo que se ha conseguido hasta ahora no debería dejar dudas. Se está hablando mucho también, ya lo ha comentado mi compañero, de esta posible reanimación del conflicto con Irán, pero esto no es fácil porque por muchas ganas que pudiera tener ahora pues el propio Israel quizás, pero Irán ya demostró en esa guerra de los 12 días que tiene capacidad sobrada para neutralizar la influencia de Israel y además desde entonces pues lleva unos meses en un proceso de rearme muy apoyado por Rusia y China, que están claramente tapando los dos agujeros que demostró el ejército de Irán en aquel momento. Es decir, así como demostró frente a Israel una
capacidad misilística mucho mayor, pero también dejó ver con claridad que su capacidad de defensa aérea era muy inferior. Y esto era algo que ya había sido identificado, por ejemplo, por Rusia en sus relaciones con Irán y que han estado resolviendo estos meses con China, fundamentalmente en relación con su fuerza aérea, y con Rusia, con la provisión de plataformas de defensa antiaérea de última generación, ¿no? Con lo cual, yo creo que el contexto de las capacidades militares hace muy difícil que Israel o Estados Unidos emprendan ahora una nueva aventura en este sentido. Con lo cual, bueno, por lo menos a corto plazo, creo que tenemos una situación en este sentido en Oriente Medio muy positiva. Bueno, pues positivo de momento lo que ha sucedido en Oriente Medio, a la espera también de lo que suceda en Egipto. Están viendo precisamente el avión de Donald Trump, que ahora sí que está aterrizando en Egipto. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más análisis en Negocios Televisión. Seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y, por último, permite seguir y localizar bien esos servicios a través de la cadena de suministro. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, ¿eh? Va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando a las últimas horas pendientes de la señal que nos llega en directo desde Egipto. Estaban viendo, bueno, pues precisamente a toda la comitiva de Donald Trump a punto de llegar a esta cumbre en Egipto, en un día en el que, por cierto, tenemos más noticias importantes de última hora, y es que se lleva planeando, se lleva hablando durante las últimas semanas de si se van a enviar o no estos misiles Tomahawk. Saben que Zelensky estuvo hablando ayer por teléfono con Donald Trump, también habló el sábado, está presionando para recibir estos misiles. Trump también está amenazando directamente con este tema al presidente ruso. Vladimir Putin venía a decir pues que si no termina la guerra ya va a terminar enviando estos misiles. Pues información de Financial Times que apunta a que
Donald Trump va a recibir este viernes al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington, en este momento de tensiones entre Rusia y Estados Unidos, con advertencias muy serias sobre estos misiles Tomahawk. Y por cierto, decía Dmitry Medvedev que, claro, si envía estos misiles es muy difícil elucubrar, es muy difícil saber si cargan o no con material nuclear. Pues la última hora es que Trump planea dar la bienvenida a Zelensky este viernes en Washington. Pendientes de esta última hora, atentos también a la señal que nos llega de Egipto. Enseguida vamos a escuchar al propio Trump. Si os parece, os pregunto por esto, Carlos. Quiero saber cuál es tu opinión sobre estos misiles Tomahawk que parece que tarde o temprano se van a enviar a Ucrania. Bueno, siendo que estos artefactos, ¿no? Los misiles Tomahawk 2, ¿no? Que tienen carga convencional, que pueden cargar material convencional, como también material nuclear. O sea, estamos hablando de algo que podría hacer escalar el conflicto ya directamente entre lo que es Rusia. Bueno, siempre lo ha sido, la OTAN contra Rusia, ¿no? A través de Ucrania. No como se han planteado en los medios de comunicación desde que empezó el conflicto, ahora ya configurado en guerra, como algo solamente entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el punto focal actualmente en este momento es el ascenso, ¿no? De hecho, si uno se da cuenta y analiza en retrospectiva, nada ha hecho que esto mengue, ¿no? Todo ha ido avanzando. Se pensó que con la administración Trump esto iba un poco a menguar. De hecho, lo fue en cierta forma, en el sentido de que Estados Unidos, bajo la administración Trump, se está un tanto desentendiendo, ¿no? En el sentido de cómo lo hacía la administración Biden, ¿no? Con ese compromiso fehaciente, eso de esa discursividad tan agresiva y ese apoyo irrestricto prácticamente. Sin embargo, Donald Trump, con su forma el modo abrupto de ser, que Donald Trump, como yo me he denominado en más de una ocasión, pretende, claro, desentenderse, pero de una manera un tanto curiosa, ¿no? O sea, ya, bueno, ustedes, lo dijo no hace mucho, pueden seguir con el conflicto, claro, puede Ucrania incluso recuperar sus territorios, perfecto, sí, pero nosotros enviamos las armas solamente, ya no nos entrometemos más. Y ahora estamos en una situación donde, en función a esos mensajes que ya había dado el presidente Trump, se está ahora prácticamente a puertas de enviar armamento ya de alcance mayor, ¿no? A la profundidad estratégica rusa. Y eso cambiaría completamente el panorama, porque ya no solo serían ataques furtivos con drones, como se ha visto hasta la fecha, o con otro tipo de artefactos, sino que estos ya tienen otro tipo de categoría, pueden portar material, como dije, convencional y no convencional, o sea, vale decir nuclear, y definitivamente esto escalaría ya en un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, porque esos artefactos, esos sistemas Tomahawk, no se pueden utilizar sin la intervención de personal militar estadounidense, ¿no? Todo lo que esos sistemas requieren es esa expertise. Entonces eso no lo tienen los ucranianos, y eso va a pasar por la firma de Donald Trump. De momento, este señor Kellogg, el mismo señor Hegseth, ¿no? Ya prácticamente ellos ya han autorizado, ¿no? El envío de estos artefactos, pero está en última instancia en la firma del soberano, en la firma de Donald Trump, para que esto sea realmente efectivo, esa transferencia. Ahora yo me pregunto, Trump, claro, dice una cosa, dice otra cosa, en un día, en 2 días, cambia de parecer, una personalidad ciclotímica, como dijo alguna vez un amigo que acá entrevistaron. Yo no sé hasta qué punto puede comerse el pleito con Rusia, ¿no? Porque eso ya sería otra fase del conflicto, ¿no? Se pasaría de una fase táctica a una fase ya estratégica, y de hecho ya creo que en ciertos modos ya se está acabando esa fase táctica. Ya no es solamente un conflicto circunscrito dentro de lo que es Ucrania, no, ahora cada vez más si esto se concreta, bueno, va a ser muy complicado que haya un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que Donald Trump, en toda su perorata, en toda su forma tan abrupta de ser, algo de pensamiento crítico y estratégico debe tener, ¿no? No creo que se atreva a estar firmando la transferencia irrestricta de estos artefactos, ¿no? Y es que, bueno, el expresidente ruso Medvedev, que también es otro recalcitrante dentro de la Federación Rusa, lo ha dicho con claridad meridiana, ¿no? Y no es cualquier cosa, es un miembro vicepresidente del Consejo de Seguridad dentro
dentro de la Federación Rusa, o sea, y expresidente, o sea, tiene una información de inteligencia de primera mano y está más o menos diciendo lo que puede pasar, ¿no? Él dice sin tapujos, se ha dicho más de una ocasión, que dice lo que Putin piensa, y creo que ese es el sentir del Kremlin también, de que en una posible transferencia de artefactos, de equipo, de sistemas Tomahawk de largo alcance a la profundidad estratégica rusa, bueno, eso podría acarrear problemas no solamente a al bloque inmediato de lo que es Europa, sino también, por supuesto, Estados Unidos. Porque si de darse algo así, hagamos la hipótesis, un ejercicio, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Proyectar escenarios de algo que acontezca de esa manera, de que efectivamente se firme la transferencia, que Kiev empiece a disparar a la profundidad rusa. Yo creo que Rusia va a responder de una manera categórica, y no solamente contra Kiev. Bueno, pues veremos cuál es la respuesta de Rusia en el caso de que finalmente se apruebe esta medida. Como decimos, ahora la última hora pasa por estas informaciones que hablan de que Trump va a recibir este viernes a Zelensky en Washington, en la Casa Blanca. Cristian, te quiero preguntar por esto. No es la primera vez que empieza a sonar algo y las armas directamente ya se han enviado o la decisión ya está tomada. ¿Crees que esto es inminente? ¿Crees que Trump va a cumplir su amenaza con los Tomahawk? Me parece que está silenciado, Cristian. A ver. Perdón, ahí está. No, decía Sergio que sinceramente no lo creo. Yo creo que hay mucho juego de distracción, de ganar tiempo y de ir viendo cómo maneja estos factores, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que incluso juegan en contra del proyecto de Donald Trump. Evidentemente sería enviar los Tomahawk, sería, por eso, a ver, a mí me parece que en el Kremlin están muy bien asignados los roles en cuanto a la comunicación. Tenemos una María Zaharova, que es una excelente diplomática, pero hay veces en que puede elevar el tono más de lo que hace Sergei Lavrov, que es el canciller, como todos sabemos, y es un diplomático del más puro estilo ruso, muy medido, muy contundente, pero muy medido. Y en el caso de Medvedev, muy posiblemente tiene el rol de mostrar los dientes, que por supuesto el presidente Putin, fiel a su estilo, no lo hace, pero sí poner ahí una luz roja de alarma, que cuando tal vez se sobregira en esta actuación, aparece Dmitry Peskov y dice que, bueno, que en definitiva la decisión siempre está en manos del presidente Putin. Entonces yo creo que ahí hay un juego de roles. Yo creo también que puntualmente, mientras la administración Biden cruzó todas las líneas rojas que iba marcando el Kremlin, cosa que también le reprocha parte de la sociedad al presidente Putin, a pesar de su inmensa popularidad, en lo concreto, en los hechos concretos, el presidente Trump no ha hecho nada que pudiese horadar este entendimiento que ha resurgido entre Rusia y Estados Unidos. De hecho, esto lo mencionó el presidente Putin hace apenas unos días, cuando dijo que, por supuesto, él estaba de acuerdo, que hubiese sido de estricta justicia darle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, y que los diálogos de Anchorage, si bien algunas cosas no habían rendido frutos, esos cuentos seguían tendidos. Entonces yo creo que en ese sentido, y fíjense cómo se contrasta esto con la actitud totalmente especulativa, casi miserable, diría yo, de Zelensky cuando dijo que Ucrania iba a apoyar la candidatura de Trump para el Nobel de la Paz si le daba los Tomahawk, lo cual sería un contrasentido inmenso. Entonces, en este sentido, yo creo que mientras Donald Trump demuestra un esfuerzo sincero, en eso coincido con Adrián, lo que decía en el bloque anterior, yo creo que en Medio Oriente, por supuesto que Trump estuvo y está por la labor de solucionar el tema de una forma pacífica, que se liberen los rehenes y todo lo que está sucediendo gracias al esfuerzo de Trump, no precisamente de Netanyahu. Y en ese sentido, yo creo que Trump también hace ese equilibrio, incluso dentro de su gobierno. Hay trascendidos que cuentan que Mike Waltz, que fue consejero de seguridad y desplazado a embajador en la ONU por ese escándalo de los mensajes, y Marco Rubio,
habrían, entre comillas, habrían hecho lobby para la candidatura y el triunfo de Corina Machado del Nobel de la Paz. Entonces, yo creo que Donald Trump se mueve en un terreno muy resbaladizo, con lealtades que no son tan claras dentro de su propia gente, y en ese sentido yo creo que también hay un juego de distracción con todo esto que finalmente no se termina materializando. Para cerrar, Sergio, yo creo que para lo que necesita Donald Trump, lo vimos en el fin de semana en este paso de comedia con China respecto a los aranceles, las tierras raras y todo, como que lo marcaba muy bien hoy temprano José Antonio Bisnar, quedó totalmente al descubierto cómo Estados Unidos sin las tierras raras de China no puede ir a ningún lado. Europa no tiene nada para ofrecerle al proyecto MAGA, al esfuerzo de reindustrialización que quiere hacer Estados Unidos, y sí tiene que mantener esa dependencia mutua en cierta medida con China, más de parte de Estados Unidos que de China, creo yo. Pero hay hay dos elementos centrales. Uno es aquello que había mencionado sobre Groenlandia en su momento por el tema de las tierras raras, y también poder lograr una asociación estratégica con Rusia por este mismo tema para desarrollar estos elementos, estos minerales que le permitan a Estados Unidos un desarrollo que lo desembarace de esa dependencia de estos materiales de China. Entonces yo creo que espero también que, como parecería ser que le dobló el brazo finalmente a Netanyahu, el viernes en la Casa Blanca volvamos a ver ese mapa donde le planteaba claramente a Zelensky cuál es la situación y lo que tiene que hacer, y de este modo también doblegar a los globalistas europeos que quieren proseguir con esta guerra de la OTAN contra Rusia. Bueno, pues precisamente hablando de Donald Trump, estaban viendo en pantalla pequeña, se lo vamos a mostrar enseguida, bueno, pues en pantalla total, la imagen del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que acaba de aterrizar a Egipto. Le están viendo, bueno, pues precisamente con este recibimiento, con bueno, la mirada puesta en esta cumbre que se va a celebrar en los próximos minutos. Se espera que tanto él como el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi sean, bueno, los responsables de llevar a cabo esta ceremonia, con más de 20 líderes internacionales. También hay líderes europeos. Está, por ejemplo, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, o incluso está Keir Starmer en este momento clave para Oriente Medio. Ven por ahí también a Marco Rubio, si no me equivoco está también Steve Witkoff. Es la imagen que nos llega en directo desde Egipto, donde en los próximos minutos va a comenzar esta ceremonia, esta cumbre de paz en Oriente Medio, con la firma oficial, pero también con declaraciones por parte de Donald Trump. Un ausente, Benjamin Netanyahu, que finalmente no va a asistir a esta cumbre de paz por Oriente Medio. Tampoco está, por cierto, la representación de Irán. Muy atentos a Egipto, vamos a contarles enseguida, minuto a minuto, de lo que allí sucede. Antes, Adrián, quiero saber tu opinión sobre estos misiles Tomahawk, que, bueno, sin duda son el tema principal en lo que refiere ahora a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Hablan incluso de una ruptura irreparable. Sí, bueno, voy a tomar como punto de partida un comentario que ha hecho Cristian, porque últimamente es cierto que se están escuchando muchas voces en el ámbito internacional e incluso en la propia Rusia haciendo referencia a que las relaciones con Estados Unidos ya están totalmente rotas, ¿no? Sin embargo, este comentario de Vladimir Putin a favor de la concesión del Nobel a Trump puede parecer una tontería, pero es muy significativo. No hubiera hecho algo similar con ninguno de los grandes líderes europeos de este momento. Significa que por lo menos hay una expectativa de algo con respecto a Estados Unidos, o en esa relación con Donald Trump, si se quiere, ¿no? Y esto es importante para mantener viva lo que para nosotros es la hipótesis más lógica, que es que muy posiblemente la posición del gobierno de Estados Unidos es la de un intento constante de contener al establishment occidental, que es europeo, pero es también norteamericano, de contener a ese establishment que busca el enfrentamiento directo con Rusia a toda costa, ¿no? Muy probablemente durante todos estos meses, Donald Trump, que parte de esa posición realista de la geopolítica,
que facilita el que Estados Unidos se enmarque en el contexto de avance hacia ese mundo multipolar desde una perspectiva no ya idealista, sino realista, ¿no? Desde esa posición, pues lo que ha intentado básicamente es evitar precisamente ese enfrentamiento directo, y para evitar ese enfrentamiento directo ha jugado a veces con las conversaciones, con la negociación, con las buenas relaciones con Rusia, y a veces con todo lo contrario, ¿no? Ahora estamos en una posición de aparente extrema dureza, pero hay que recordar que estábamos en una posición también de aparente extrema dureza en verano, en agosto, por ejemplo, cuando Estados Unidos empezó a amenazar a Rusia con que si no se sentaban inmediatamente a negociar con Ucrania, que iban a cortarle sus relaciones comerciales, imponiendo aranceles del 100% a todos los compradores de productos rusos, ¿no? Con expresiones tremendamente agresivas, ¿no? Y sin embargo, 2 semanas después se produce el encuentro de Anchorage, ¿no? Yo creo que es este juego al que probablemente nos tiene acostumbrados el gobierno de Estados Unidos, y en el que probablemente sigue con el objetivo fundamental de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo hasta cuándo? Hasta que Rusia gane la guerra. Mientras la guerra está en vigor, pues esas tensiones del establishment van a continuar, y lo que muy probablemente tanto el gobierno de Estados Unidos como Rusia están intentando es conseguir ganando tiempo para evitar que ese enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos se produzca, ¿no? Claro, en este contexto, lo lógico es pensar que esta entrega de los Tomahawks sería algo realmente muy peligroso, pero peligroso, pues bueno, desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que significaría el ataque directo sobre ciudades rusas, sobre grandes ciudades rusas, como de ese riesgo de que un Tomahawk, sin advertirlo, lleve una carga nuclear, ¿no? Pero hay que descartar de todo que esto se produzca. Pues igual no. Igual no, porque dentro de esa estrategia de ganar tiempo, igual en el último momento, pues puede ser una estrategia a la que, de mutuo acuerdo quizás, pues las dos partes puedan incluso recurrir. Si esa extrema tensión de la entrega de Tomahawks y incluso de algún posible ataque a alguna ciudad rusa permite en las últimas semanas, digamos, de la guerra, pues ganar tiempo y evitar esa guerra mundial, pues no habría que descartar que Estados Unidos o que los dos gobiernos recurriesen a una estratagema de este tipo como una forma de seguir despistando al establishment y ganando ese tiempo ya precioso, pensando que estamos probablemente en los últimos meses de la guerra. En los últimos meses, bueno, es difícil de prever esto porque no afecta tanto al calendario ruso, que Rusia tiene preparado el ejército para una guerra de años, cuanto al momento en el que se produce el colapso del ejército o del gobierno ucranianos. Pero bueno, no es disparatado en este momento pensar que esto puede suceder en los primeros meses o en la primavera del 2026, con lo cual cualquier elemento de aparente endurecimiento que simplemente permita contener al establishment dentro de esa tensión hacia la guerra, pues puede tener un sentido desde la perspectiva, ya digo, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de Rusia. Bueno, pues pendientes de Rusia y de Estados Unidos, con la mirada puesta en Egipto, veían a Trump con Al-Sisi y están a punto de llegar a esta cumbre en Egipto. Vamos a hablar de otro de los protagonistas del día de hoy, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que Trump le decía, oye, ya te puedes relajar un poco, ya puedes ser, bueno, pues un poco más suave, te puedes portar un poco mejor, pues así recogía el guante. Benjamin Netanyahu hablaba de todos los eliminados, decía, bueno, pues que el eje de terror con Sinwar, Haniyeh o Nasrallah, todos se han ido. Así se acaba a pecho Benjamin Netanyahu. Terror axis. Sinwar, Dev, Haniyeh, Nasrallah, Assad, they're all gone.
Netanyahu decía que Trump ha hecho por Israel el mejor trabajo, dice que es el mejor amigo que ha tenido nunca en la Casa Blanca y que con el asesinato de Soleimani cambió el equilibrio de poder en el mundo. Dice que ha convertido a Estados Unidos de nuevo en una potencia y que Sinwar, Haniyeh, Nasrallah o Soleimani, todos ellos se han ido. Así se acaba a pecho Netanyahu tras este fin de la guerra en Gaza. Carlos, te quiero preguntar por esto, si ¿realmente crees que es el final? Si Netanyahu se puede permitir una tregua en Oriente Medio. Bueno, reiterando mi primera intervención respecto, ¿no?, a qué tan real puede ser una paz duradera en Medio Oriente con estos últimos acuerdos, esos intentos diplomáticos del presidente Trump, bueno, yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Como bien decía Adrián, claro, en efecto, sí sirve a corto plazo, digamos, para recomponer fuerzas dentro de lo que es el pueblo palestino, lo que es Gaza, ¿no? Porque si algo es lo que ellos han logrado es justamente eso, su supervivencia frente a un Estado que es muy superior. Mientras que Israel, lamentablemente para ellos, para Netanyahu especialmente, no ha logrado el objetivo tal que era justamente barrer esa zona y establecer lo que es el Gran Israel y todo lo demás. Bueno, esto todavía no está lejos de propiciarse ese objetivo. Yo no creo que realmente Estados Unidos, o sea, si lo que dice Netanyahu, ¿no? Efectivamente que Estados Unidos, bueno, acabó con este general Soleimani, se recompuso como su potencia global. Yo pongo en duda eso, ¿no? Porque de ser así, no estaría pasando Israel por la actual situación que está pasando actualmente. Si algo define a la hegemonía es orden, ¿no? Y es lo que menos existe actualmente es orden. Prácticamente ya las instancias de orden de gobierno supranacional se han venido abajo, ni qué decir de Naciones Unidas, por decir algo, ¿no? O sea, prácticamente está obsoleta, ¿no? Mirando lo que acontece en el mundo sin poder tener ni voz ni voto prácticamente. Entonces, el esquema actual de las relaciones internacionales es digamos, un formato ya más face to face, digamos, como dicen los estadounidenses, no los gringos, o sea, directamente negociar. Y es ahí donde Donald Trump encuentra pues una posibilidad, ¿no?, de seguir manteniendo presencia en Medio Oriente a través de estos acuerdos que él pretende llevar adelante, ¿no? Sin embargo, como repito, yo no veo que esto a largo plazo pueda servir para una paz duradera. Veo sí, claro que es un repliegue táctico, tanto de Israel, porque nunca antes en su historia ha tenido tanta presión interna como externa, ¿no? ¿Cuándo se ha visto en la historia del Estado sionista que hay un reclamo de todos aquellos países que también, hay que hacer un paréntesis, de manera hipócrita lo están denunciando ahora, cuando han tenido 70 años dándole armamento, proveyéndole de cobertura diplomática, etcétera? Y actualmente pues vemos que se están sublevando, si se quiere, ¿no?, entre comillas. Y en lo interno, una presión que también nunca se ha visto, ¿no? Denuncias ante la fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado hay ciertos analistas que en cierta parte estoy de acuerdo, ¿no?, que mencionan que esto también es una forma de menguar, ¿no?, las problemáticas del propio Israel, al interior y al exterior, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Desde ya yo creo que esto en cualquier momento se puede reactivar. No podemos sacar, por supuesto, de ninguna manera se puede sacar del cuadro estratégico a lo que es Irán. En cualquier momento también puede reactivarse, muy a pesar del actual gobierno que está dentro de Irán, que es evidentemente un gobierno reformista, ¿no?, que tiene falencias en muchos términos, pero veremos cómo esto se desarrolla. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla, hasta dónde llega Benjamin Netanyahu, cómo digiere también, bueno, pues esta tregua en Oriente Medio con los casos de corrupción que todavía siguen vigentes. Hoy uno de los sonidos, uno de los momentos era, bueno, pues cuando Trump pedía el indulto a Herzog, al presidente israelí. ¿Crees que esto puede suceder también, un poco en la línea de lo que comentaba antes Adrián? Cristian, ¿crees que Irán puede ser el próximo objetivo para seguir adelante, ¿no?, para que no pare del todo esta guerra en Oriente Medio? Es difícil aventurar para dónde puede ir este personaje tan nefasto que es Netanyahu. Yo no creo sinceramente que vaya por el lado de Irán porque, como bien señalaba Adrián,
Irán demostró estar a la altura de un conflicto, le propinó un castigo que yo con 53 años de vida no recuerdo haberlo visto en otras ciudades israelíes anteriormente. El rastro de devastación que se veía en ciudades como Haifa, Tel Aviv, era inusitado. Incluso militares israelíes llegaron a mencionar que habían escenas que parecían de Gaza, no de ciudades justamente del Estado hebreo. Entonces, y con un Irán que no estaba preparado como hoy, porque también, como bien señalaba Adrián, en este tiempo, desde la Guerra de los 12 días hasta hoy, fiel a los acuerdos que tiene la Federación Rusa, Irán, China, ha recibido un aporte importante de baterías S-300 y S-400, con lo cual los silos de Teherán van a estar, y de todo Irán, van a estar muchísimo más cubiertos, y también armas ofensivas. Entonces, yo no sé si va a cometer el dislate una vez más de atacar o pretender atacar Irán. Repito, habían algunos trascendidos que marcaban una comunicación a través de la Federación Rusa, a través de las sedes diplomáticas en Moscú, de una comunicación de Netanyahu diciéndole a Teherán que no iba a volver a buscar una confrontación con el Estado persa. Y lo que sí puedo afirmar una vez más es que es evidente que no está por la labor de la paz Netanyahu enumerar a los asesinatos selectivos que han hecho. Recordemos que ha sido capaz de bombardear una sede consular en un país, en un tercer país, como era la sede consular en Siria, en Damasco, para matar a un objetivo que ellos consideran que es lícito, lo cual esto colisiona absolutamente con todas las reglas diplomáticas. Y también como persiguiendo su propia impunidad, creo yo, y sus propios intereses, que los pone incluso por encima de los del pueblo israelí, porque, repito una vez más, los rehenes poco le han importado a Netanyahu durante estos casi 2 años, y poniendo de relieve esos mismos intereses, también ha puesto en duras disyuntivas al presidente Trump. Recordemos cuando atacó justamente Irán a espaldas de lo que le había pedido y sugerido el republicano, cuando atacó Qatar. Y yo creo que también esto es un tema que, igual que lo de Ucrania, Trump va a tener que, esperemos que a Netanyahu ya lo haya puesto en caja, lo dudo un poco, pero recordemos las palabras en los últimos, y con esto cierro, en las últimas semanas de vida de Charlie Kirk, donde se definía muy claramente en contra de la figura de Netanyahu, no del Estado de Israel, de Netanyahu, que incluso algunos, creo que un poco apresuradamente, relacionaban el final de Kirk con este enfrentamiento con el premier israelí. Como Tucker Carlson, también muy crítico de Netanyahu y de las políticas de Israel, incluso trató de miserable a Netanyahu por tratar de sacar rédito político del asesinato de este joven Kirk. Entonces, en ese sentido, al interior del MAGA Movement, yo creo que Donald Trump tiene que imponerse, yo lo dije muchas veces, mucho más frente a estos que en definitiva buscan el fracaso de Trump para que vuelva un globalista a la Casa Blanca, y esos son los europeos y gente de su propio partido como Lindsey Graham y otros personajes como Ted Cruz, e incluso creería yo, podría afirmar, a pesar de que está haciendo bien las tareas, pero Marco Rubio tampoco es un personaje que tenga 100% de lealtad a Donald Trump. Bueno, pues el mundo pendiente de Donald Trump, de esta cumbre en Egipto, también de Benjamin Netanyahu. Quiero también saber cuál es tu opinión sobre esto, Adrián. Si crees que Netanyahu se va a detener aquí o no. Bueno, yo creo que esto puede tener relación con este tema que tú me has comentado, sobre esta petición de que se le indulte, o esta propuesta de que se indulte a Netanyahu, ¿no? ¿Por qué Donald Trump plantea esto? Pues seguramente no solo por lo que Netanyahu haya hecho o haya dejado de hacer durante las últimas semanas o meses, no solo porque se lleve con él mejor o peor, sino porque probablemente para Trump y desde luego para todo el mundo,
el que Netanyahu tenga una buena salida personal puede ser algo tremendamente importante en este momento. Es decir, para que Netanyahu no se atrinchere a toda costa en un cargo que, teniendo en cuenta los condicionantes que tiene su gobierno y la composición del mismo, en el que los extremistas tienen una fuerza impresionante, pues que es un gobierno en sí mismo tremendamente peligroso y que va a estar buscando, si ahora se ha tenido que frenar en Gaza, pues va a estar buscando o la reactivación del conflicto en Gaza o el surgimiento de un conflicto en algún otro punto que permita expandir como sea el Estado de Israel o asegurar esta expansión, ¿no? Y por eso la búsqueda o la consecución de un indulto, el que Netanyahu pudiese dejar el cargo con tranquilidad, sin saber que eso le va a suponer exponerse a un riesgo de cárcel, etcétera, pues puede ser un elemento importante para evitar esos procesos y de alguna forma tranquilizar la situación en el propio Israel y por lo tanto en el conjunto de Oriente Medio. Con lo cual, bueno, este comentario de Trump yo creo que puede tener mucho más interés y mucho más fondo del que aparenta, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que al final ha habido detrás de este movimiento de Israel y de Trump cara a llegar a un acuerdo con Hamas, pues ha habido movimientos de todo tipo. Ha estado el conjunto del mundo, la opinión pública mundial, que estaba en una situación de creciente, digamos, sublevación, ¿no? Cada vez eran más gobiernos de distintos países los que se veían obligados de una forma u otra a posicionarse al respecto, llegando incluso a estas de posicionamiento del gobierno, por ejemplo, de Colombia, diciendo que había que organizar ya un ejército internacional para intervenir en Gaza. Algo que ha sido mencionado por mi compañero también, este posicionamiento en el propio Estados Unidos, en el Partido Republicano e incluso en el movimiento MAGA, que estaban generando algo inaudito en la historia de Estados Unidos, y es que la base del Partido Republicano se ha de hecho fraccionado, y entre los jóvenes hasta los 40 años aproximadamente ya son claramente mayoría los que desconfían de Israel y desconfían de la fuerza política de Israel en Estados Unidos. Esto es un cambio realmente histórico que a medio plazo es también tremendamente peligroso para el gobierno de Israel y para las tendencias políticas que lo apoyan. Es decir, es un contexto que además, ya desde el punto de vista de Oriente Medio, se le suma acuerdos históricos entre los países árabes y musulmanes que parecían imposibles hace un par de años, y ya como punto clave seguramente este acuerdo estratégico entre Pakistán y Arabia Saudita, por el que Pakistán accedió a prestar cobertura estratégica a Arabia Saudita frente a un posible conflicto nuclear, ¿no? Ya sabéis que Pakistán es el único país musulmán con fuerzas nucleares, ¿no? Pues todo esto ha desencadenado seguramente un contexto que ha permitido llegar a estos acuerdos, ¿no? Bueno, pues un día de acuerdos, un día en el que hay que mirar a Egipto. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Cristian, Carlos, Adrián, muchas gracias por pasaros por aquí. Buen día a nosotros.